Bueno, la mayoría habrá visto el link que les dejé, más o menos está bueno que si ya vieron los tableros, o los invito a entrar un poco para tener un poco el contexto de lo que voy a presentar. Entonces, bueno, la idea de esta presentación, como recién comentó Santiago, era aprovechar los temas que estamos viendo y presentar un caso práctico, en este caso que recién lo desarrollamos en la empresa. Y viendo la última clase, sobre todo, digo, che, hay varios conceptos que estamos viendo ahora que se aplicaron en este trabajo y quizás está bueno, sea oportuno presentarlo ahora. Y siempre, bueno, es también la idea esta del enfoque de KDD, que es el enfoque que estamos haciendo en esta materia y que van a seguir a lo largo de la maestría. Esta cuestión de estos procesos de descubrimiento de conocimiento basados en los datos. Y quizás esta presentación, también están comenzando la maestría, también por ahí les despierta algunas ideas para los futuros TPs que tengan que hacer o trabajo, a ver como un enfoque más general de toda esa película que mostró Santiago en las clases iniciales, de este proceso iterativo y paso a paso que vamos a ir recorriendo. Esta es alguna de las cosas que vamos a ver hoy. Y bueno, planteando, el primero de los pasos era plantear un objetivo, a ver qué queremos estudiar. En este caso particular, como algunos ya vieron, es evaluar el comportamiento de movilidad antes y después de la pandemia y las ciertas restricciones que se generan en el caso de Argentina en cuestiones de cuarentena, pero también hay análisis de otros países que no se implementó la cuarentena, pero aún así eh, la gente redujo su movilidad y era un poco entender eso. A ver, si por un lado se cumple o no la cuarentena, también esto puede llegar a ser utilizado o puede ser información relevante para los estados, ver, por ejemplo, relacionar el movimiento con los picos de contagio y a ver si tomaron alguna medida más restrictiva o no de movimiento. Eh, También podría llegar a ser cuestiones de seguridad, a ver si tiene que reforzar o no las seguridades para que se cumplan. Y después también el enfoque privado también puede llegar a ser usado, sobre todo, claro, uno tiene un negocio y quizás es información relevante a ver si, qué impacto podría llegar a tener. Acá está muy claro porque hay una cuarentena, pero como digo, de hecho cuando se empezó a hacer esto, todavía no habíamos comenzado la cuarentena. Bueno, el primer paso también, después de la pregunta, ¿qué datos tenemos? En este caso, en la empresa contamos con estos datos, que son datos de movilidad, de información de GPS, de los celulares a través de ciertas aplicaciones, bueno, de ciertas aplicaciones. Estos datos son, digamos, anónimos y lo que nos llega a nosotros es esta información. Un identificador del dispositivo, que es este tipo de identificador se utiliza bastante. Bueno, este tipo de codificación son 128 bits que codifican, en realidad se asigna originalmente al dispositivo de forma aleatoria y después se guarda ese valor y cada vez que se hace una petición se respeta el mismo número. Y bueno, si quieren buscarlo después, se llama UUID, así, se letrea así y se conoce como identificador único universal. Se utiliza para varias cosas. Hay un protocolo, uno lo puede llegar a replicar y asignar eh, identificadores en una base de datos, por ejemplo. Y después, bueno, si tenemos el dispositivo y ese mismo dispositivo va a tener diferentes latitudes y longitudes de su señal de GPS y asociada a un horario particular, ¿no? Entonces, acá en este ejemplo que es inventado,
tenemos la primera fila y la cuarta es el mismo identificador. Tenemos el mismo identificador, entonces la misma persona, es el mismo celular en realidad, lo que significa es el celular y no la persona. Con dos tiempos diferentes, ¿sí? Y bueno, y dos coordenadas diferentes. ¿Bien? Entonces, supongamos que agarramos alguno de estos dispositivos y para una fecha particular quisiésemos, agarramos y los graficamos en un mapa. Buscamos los puntos donde se dan esas coordenadas geográficas. Entonces, además tenemos el tiempo, ¿no? Entonces podríamos establecer el recorrido que hace ese usuario y de esa forma podemos cuantificar cuál es la movilidad que tuvo en un día particular. Esto por un usuario particular. Acá esto podría ser, por ejemplo, en esta hora que deberíamos estar dirigiéndonos a Ciudad Universitaria, entonces podría ser recorrido para llegar a Ciudad Universitaria, si no estuviésemos en esta situación, obviamente. Bueno, ahora el dataset que tenemos, como se imaginarán, es bastante gigantesco. Para tener algunos órdenes, para Argentina hay más de 3 millones de dispositivos, tenemos data de los últimos 60 días, y obviamente por cada dispositivo hay varios puntos en ese mismo día. Entonces, procesar eso y calcular las distancias de todos los dispositivos es una tarea bastante pesada. Entonces, bueno, ese enfoque directo no utilizamos, sino utilizamos otra técnica. Y además hay una cuestión que acá un poco viene la cuestión esta de los binnings, sobre la cuestión de ruido. No sé si, bueno, alguno de ustedes quizás salía a correr y bueno, yo por ejemplo cuando salgo me fijo después el recorrido ahí en Endomondo. Y si uno ve el recorrido, no tiene cierto error el recorrido. De hecho, el tipito te va diciendo los tiempos que vas recorriendo y cuando vos terminás, el tiempo tiene algunas diferencias, como que va ajustando, porque el GPS particularmente tiene un cierto margen de error, hay una cierta variación y después hace como una corrección. Entonces, si acá es porque son puntos muy lejanos, pero si uno tomase puntos más cercanos, habría como una cierta vibración y se generaría un cierto movimiento que en realidad no existe, sino que es la misma señal que va variando algunos metros. Entonces, hay un algoritmo que se llama GeoHash o GeoHashes, que lo que plantea es dividir al mundo en una cuadrilla como se está presentando acá. Entonces, ahora les muestro cómo es la aproximación que se utilizó y cómo se utiliza este algoritmo. Entonces, supongamos que calculamos, se tiene esta cuadrilla. Entonces, lo que se podría hacer para este determinado de usuarios, una forma de medir movimiento es medir en cuántos, digamos, cuadrillas estuvo en un particular día. Entonces este podría ser el movimiento. En este usuario tenemos 8 cuadrillas, 8 movimientos. Como, bueno, esto tiene algunas limitantes, algunas ventajas y limitantes. La ventaja es que nos va a permitir, voy a entrar un poco más en detalle, calcular con mucha más performance toda esta cantidad de datos. Se evita, como decía, de alguna forma es un milling porque estamos discretizando los valores de latitud y longitud en esta cuadrilla. Podríamos utilizar un punto promedio por cada uno de los
rectángulos, tener un GPI, un valor, perdón, promedio de latitud y longitud, y así calcular de la misma forma que antes algún tipo de recorrido. Pero bueno, sigue siendo medio costoso hacer eso para eso. Y, y otra cosa que no comenté, acá se hace una aproximación cuando se trabaja con coordenadas geográficas. Usar distancias euclidianas es una aproximación, porque en realidad las coordenadas son angulares, porque la Tierra justamente es una esfera, ¿no? Entonces, esas diferencias de coordenadas, si se utiliza así la simple forma de euclidiana, tiene un cierto error, sobre todo cuando distancias distancias lejanas, porque no estamos considerando la curvatura de la Tierra. Cuando estamos refiriéndonos a distancias cercanas, existe una aproximación que se puede llegar a hacer sin perder mucha precisión. Bueno, tiene todas esas complicaciones hacer los cálculos de este tipo. Entonces, con este enfoque, contamos cantidad de puntos distintos donde estuvo el usuario, en este caso, como decía, 8. Vamos a perder algunas cuestiones. Si por algún motivo perdemos la señal, como en este caso que vemos acá, por un tiempo lo vemos, parece que como que el usuario se teletransporta, y da lo mismo, según como estamos computando acá, si el usuario se movió 1, 2 o 10. Vamos a ver que suma un gigahash más de movimiento. Entonces, la medida de movimiento es cantidad de gigahashes por usuario. Acá es como queda codificado después de aplicar este algoritmo de binning a las latitudes y longitudes de cada uno de los puntos de la base de datos, del datasets. Entonces, para este usuario tenemos este geohash particular en este horario. Para este usuario tenemos este otro. Les quería mostrar, por eso, a ver si puedo cambiar de pantalla. Tengo una idea. Sí, están viendo, ¿no? Acá geohashes. Sí, sí. Sí, Leo. Bueno, este algoritmo, digamos, lo que hace es, como decía, divide al mundo en una cuadrilla. Entonces, parte de decir, bueno, si lo dividimos en dos partes, podría ser, bueno, dos, dividir el mundo por la mitad, entonces tenemos una cuadrilla de dos. Y así lo va haciendo sucesivamente, después en 4, en 8, y etc. Y tiene otra característica, que ese valor, digamos, permite diferentes niveles de cuadrilla. Uno puede tener más cantidad o menos cantidad. De acuerdo a la cantidad de niveles, va a ser la representación en cantidad de bits o en cantidad de caracteres, porque se representa como caracteres, que va a tener la representación de geohash. Y, por ejemplo, acá elegí unas coordenadas, y acá lo que me está diciendo es que si uso 5 caracteres, se está usando esta aproximación. Este rectángulo es de aproximadamente 5 kilómetros por 5 kilómetros, es de aproximadamente un cuadrado. Ahora, si aumento la precisión a 6 caracteres, se hace más chico el rectángulo elegido, y tenemos una precisión de medio kilómetro. Bueno, en realidad acá sí claramente es un rectángulo, de 1.2 por medio kilómetro. Y lo interesante es que los primeros caracteres se siguen manteniendo. Entonces, trabajar con 5,6, o sea, desde el 6 al 5, solo borrando los caracteres, quedándolos con los primeros, pasamos a esa representación. La que usamos particularmente en este proyecto son 7 caracteres, que es este nivel. Estamos
hablando de cerca de una cuadra. Acá tenemos valores que tenemos 153 metros. Entonces, casi una cuadra y media. Incluso podría ir más cerca todavía, pero 9 caracteres. Y estamos ya prácticamente dentro de una casa, ¿no? Sí, por eso, borrando acá, quedando esta parte, ya genero una representación de 7 caracteres. Una nueva representación. Y ahora una consulta, ¿el geohash representa la info de latitud y longitud de otra manera o es únicamente un ID para ese registro únicamente? Sí, tiene la forma de representar como la idea, bueno, sí, del binning, que generamos ciertos grupos cuando lo probamos en R, que te da grupo 1, 2, 3, 4, 5 y así. Sí existe la forma de pasar de geohash a latitud, longitud y latitud, longitud a geohash. Ahí está el algoritmo en esa página que les dejo como referencia. Aparece el código de cómo hacerlo. De todas formas hay librerías en R, en Python, en cualquier lenguaje para pasar de uno a otro. O se podría hacer también sin usar un geohash. ¿Cómo se podría hacer sin? No, consulto si se puede hacer el mismo procedimiento que hicieron sin utilizar un geohash. No sé si el mismo procedimiento de armar una cuadrilla, ¿te referís? A ver, ahí si uno genera su propia grilla con una resolución espacial determinada, podría tener un ID para cada una de esas celdas y surte el mismo efecto, digamos. La ventaja que tiene GeoHash es que ya está estandarizadas las diferentes niveles de escala, entonces uno puede, y hay una jerarquía en las escalas, entonces uno puede moverse por esa jerarquía de resoluciones, manteniendo siempre la información de la de nivel superior, ¿sí? Entonces uno podría partir el mundo en 4 y después de ahí empezar a meterse haciendo zoom y generando mayor nivel de detalle de ese, sin pérdida de información, porque el hash va a tener almacenada la información del nivel de zoom que vamos a estar trabajando o la escala en la que estemos trabajando, ¿sí? Si uno genera su propia grilla, tendría que mantenerla, ¿sí? Porque no es que para cada nivel de zoom que hagamos tendríamos que generar un identificador que diga esta celda es hija de la... ¿sí? Un poco lo que nos resuelve GeoHash es eso, que mantiene la coherencia entre los niveles de escala. Sí, está bueno. Perfecto, Claro, esa es la principal ventaja que tiene. Está bueno. Bueno, entonces, nada, sigo, comentaba. Lo que nos va a interesar, ya dejamos de trabajar con latitudes y longitudes, vamos a trabajar con device ID, geohash y el timestamp. Hacemos esa primera conversión. Y nos quedaría así la tabla. Ahora, lo que estamos viendo ahora, integración de datos. Supongamos que queremos agregarle, separar a los usuarios por diferentes ciudades. Hicimos diferentes niveles de agregación, ¿no? Si fuera por ciudades, por provincias, por países. Pero bueno, en este ejemplo, supongamos que queremos ver el nivel de movimiento promedio en una ciudad. Entonces, una de las formas, existe varias formas de hacer, es si yo tengo los geohashes de los dispositivos en el cual se movió y todas los, digamos, cuadrillas que pertenecen a una ciudad en otra tabla, podría ser un join, como acá les puse la sintaxis en lo que sería en R, entre estos dos datasets. Se puede hacer con geohashes. Quizás para hacerlo a nivel de ciudades podría hacerse un nivel de agrupación mayor, porque no es necesario entrar a nivel de cuadra. O bueno, también es este tipo de agrupación se puede hacer, o integración a nivel de latitud y longitud, usando los polígonos
que encierran una ciudad y viendo si cada uno de los puntos están dentro del polígono. Pero bueno, otra ventaja que da es que, por ejemplo, acá podríamos tener ciertos lugares de interés. Entonces también, si tenemos lugares de interés, supongamos locales, por ejemplo, en McDonald's, queremos ver todos los usuarios que estuvieron en McDonald's. Entonces podríamos tener los geohashes de todos los locales de McDonald's y hacer un join para quedarnos con los usuarios que lo visitaron. Eso es otra ventaja. Ya hacerlo con puntos, hay que calcular el radio con cada uno de los puntos, es una operación bastante más compleja. Esto es simplemente un join por un valor que se tiene de identificador. Sí, el cómputo que reduce es impresionante, porque tenés que hacer la operación geométrica de verificar con cada lugar de McDonald's con cuántos puntos intersecta, Exacto. Para los datasets eso es imposible. Exacto, sí, sí. Bueno, entonces... Pregunta, sí. Perdón, una pregunta. Entonces, vos tenés todos los geohash de Kava. O sea, tenés un montón, porque digamos, si tenés una cuadra, si el cuadradito es de una cuadra, tenés que tener todos los geohash de Kava, ¿no? Y al hacer el join te quedas con esos, los Sí, tenés identificados en algún lado. Claro, sí. Esto igual de todas formas es una representación que estoy haciendo para esta presentación. Lo que comentaba recién es que no es necesario tener, como el geohash tiene jerarquía, no es necesario tener a nivel de cuadra, sino que podríamos usar en un rectángulo mayor menor cantidad de caracteres para tener los geohashes de Kava. En lugar de tener de a una cuadra, podría tener por kilómetro. Entonces ahí tendría tantos geohashes como kilómetros cuadrados tenga Kava. Esa es otra forma. Una consulta. Perdón, pensé que habían terminado. Sí. Si vos dijiste que entonces se mantiene, o sea, vos le podés ir agregando letras, pero las primeras se van a ir manteniendo, ¿no? En las dos columnas, podés usar diferentes, en los dos datasets que estás haciendo el mesh, podés usar diferentes resoluciones. Por ejemplo, y decirle que te tomes, no sé, si vos tenés el del dónde estuvo el usuario con más detalle, pero dónde está el McDonald's lo tenés con un detalle más amplio, no sé, 300 metros por 300 metros. Sí. Sí, claro. Sí, simplemente tenés que agarrar el geohash de mayor resolución, tomar los primeros n caracteres, hacerte otra columna y ya podés hacer el merge. Lo que te va a convenir es tener el geohash con mayor resolución y después generar todas las columnas que vos necesites para hacer los diferentes operaciones. De hecho, nosotros lo teníamos así, un geohash con todos los caracteres y después dijimos, no, usamos los primeros, los 7 para tener a nivel de 4,5. Ok. Bueno, el segundo, ya tenemos el dataset así, donde tenemos usuarios, una ciudad asignada, el geohash y el timestamp. El timestamp en realidad no nos va a interesar, como comentaba, cuál es el orden del recorrido, sino hacer una agrupación por fecha. Entonces estaríamos sacando la parte de la fecha. Como les decía, bueno, similar a lo que estaba comentando recién, si el geohash me quedo con los primeros n caracteres, las fechas también es como me estoy quedando con la parte mayor de la resolución, la parte más general del timestamp. Bueno, después lo que se hizo es, bueno, lo que les comentaba recién, al principio, es tener por cada usuario un índice de cuánto se mueve en el día. Entonces, ¿qué hacemos? Agrupamos a nivel de usuarios, de día y de ciudad, y vemos para ese usuario en ese día, en esa ciudad, cuántos geohashes recorrió, en cuántos geohashes se la encontró. Entonces, este usuario, por ejemplo, estuvo en 20,
este en 4, en este 14, en este 17. Acá está cómo se hace en R con las función aggregate que estuvimos viendo. Lo que está diciéndose acá es que esta columna geohash, en función de tanto device ID como date como city, que son los campos por el cual vamos a agrupar, le aplicamos esta función que es, primero, sacar la cantidad de geohashes únicos y después contar la cantidad por usuario. Entonces contamos la cantidad de geohashes únicos. Entonces, de alguna forma, este usuario se lo podría, hay una asociación con movimiento. Si estamos hablando de, podría ser esto, si se podría pasar a cuadras, como que esta persona se movió aproximadamente unas 30 cuadras. Este tiene 20. Bueno, finalmente, otra agrupación, o la siguiente agrupación que se hace, es a nivel de ciudad. Entonces, ya tenemos por cada uno de los usuarios cuántos geohashes se movió en ese día. Entonces, hacemos la siguiente agrupación de agarrar y para todos los usuarios de una determinada ciudad en un determinado día, ver la cantidad de geohashes promedios de movimiento que tiene cada usuario. Entonces, con esta función aggregate se podría llegar a hacer. Entonces, por ejemplo, bueno, acá está acaba, en este ejemplo dice 17.33 es el promedio de la cantidad de geohash. Se puede calcular otras cosas, de hecho también calculamos otras cosas, que las cantidades y dispositivos por cada uno de los lugares. También podría calcularse métricas como el desvío de los movimientos, con diferentes funciones de agregación y diferentes columnas para las cuales vamos a agregar. Hoy estuve consultando un poco sobre tamaños de los datasets y este particular, en Argentina anda alrededor de los 40 gigas más o menos, ¿sí? Que ya está bastante trabajado. Entonces, este de acá tiene que andar como aproximadamente, tranquilamente 10 veces más podría llegar a ser de tamaño. Solo en Argentina, ¿no? Bueno, justamente como estamos hablando de volúmenes muy grandes, no se pueden ejecutar en una máquina local. Entonces se usó este entorno, o se usa este entorno que se llama Spark, algunos por ahí lo conocen, otros no, que básicamente es un sistema distribuido que nos permite procesar y almacenar datos en varias máquinas. Entonces, para que tengan más o menos una idea, bueno, Spark se corre en un sistema que se llama Hadoop, y lo que utiliza es un sistema, un file system, que es distribuido en sí. O sea, los archivos se van a ir guardando, o sea, tenés el data frame original, que podría llegar a ser un archivo, y ese archivo se particiona y se va guardando cada una de esas particiones en diferentes máquinas. Entonces, para hacer como una especie de idea o de esquema, podría ser que cada uno de ustedes tenga abierto un R, ¿no?, en sus máquinas, ahora que estamos comunicándonos por Zoom, y yo sea el nodo master, porque soy el administrador de esta charla. En realidad, Santiago es el administrador. Bien. Entonces, Santiago agarra y tiene un dataset muy grande, y como no lo puede levantar en su propia máquina, va a particionarlos y nos va a dar a cada uno un pedazo distinto de datasets. Eso es lo que hace Hadoop y este sistema de archivos que es HDFS. Y además utiliza réplicas, no solo que existe un pedazo del archivo, algunos nos va a repetir el mismo pedazo, ¿no? Eso es más por tolerancia a fallos y por performance también.
Bueno, y por otro lado, Spark, digamos, sería como el programa que corre por encima de Hadoop. Hadoop, de alguna forma, podría llegar a ser como un sistema operativo distribuido que va haciendo la coordinación entre todos los servidores locales, o los servidores de las máquinas locales que tienen los datos y los procesan. Entonces, cuando dice, bueno, quiero aplicar cierta operación sobre una de las columnas, nos manda a todos esa operación y nosotros la ejecutamos en nuestro pedazo de dataset. Bien, esa es la idea. Ahora se empieza a poner un poco más complicado cuando tenemos que hacer estos, por ejemplo, los joins. Porque para hacer los joins quizás tenemos dos datasets en donde nosotros tenemos nuestra parte del dataset, pero quizás la parte que tenemos que agrupar no la tenemos en nuestro servidor, entonces lo tenemos que pedir a la máquina de nuestro compañero. Entonces le tenemos que decir, che, me das el pedazo tanto porque quiero formar este join. Bueno, es un poco ese el esquema y eso es todo lo que va resolviendo Hadoop y Spark para hacer esas operaciones. Y las agregaciones también. Para hacer las agregaciones, si vamos a hacer agregaciones por ciudad, el servidor que va a agregar Cava tiene que tener todos los datos de Cava. Y si el que va a agregar Córdoba va a tener todos los datos. Entonces va a haber un movimiento grande de datos. Ese tipo de agrupaciones y los joins son bastante caros en Spark. Por lo tanto, bueno, nos permite tener mucho procesamiento, pero es una tecnología que no es tan simple programar ahí. Hay que tener en cuenta bastante estas cuestiones de cuál es el movimiento de datos que puede llegar a haber, y además sí, muchas veces hay cuestiones con la memoria, porque lo que no puede llegar a pasar es que alguno de estos nodos reciban todos los datos de repente, porque lo vamos a explotar, no le van, en memoria no va a poder procesarlos. Y eso pasa mucho, ¿no? A veces da ciertos dolores de cabeza. Entonces, si entra memoria en una memoria de un servidor, mejor trabajarlo en R o en Python, como lo venimos haciendo. En este esquema particular, por eso quería mostrarles, hasta este punto estamos hablando de dataset gigantesco. Pero ya este nivel de agrupación que tenemos a nivel de ciudad y a nivel de fecha, esa cantidad de combinaciones ya es completamente manejable en una máquina local. Entonces, este dato, una vez que llegamos a este punto, lo que hacemos es bajarlo y procesarlo. En este caso lo hicimos en Python, pero podría hacerse en R. Bien. Este ya es el resultado de tener este dataset y visualizarlo como si fuese una serie temporal. Es decir, el nivel de geohashes promedios de movimiento de los usuarios para cada uno de los días. Y formamos la serie de tiempo. En este caso se está mostrando que este sí es un dato real, por cada una de las provincias, agrupación a nivel de provincia, su geohashes promedio y cómo va variando. Entonces, bueno, el primer impacto que se ve acá es que claramente hay una reducción grotesca después del confinamiento que sufrimos todos y después de la peste, digamos, que nos dejó a todos en las casas, ¿no? Ahora, el primero de acá, el azul, este es la ciudad de Buenos Aires, y este naranja es la provincia de Buenos Aires. Claro, también esto pasa, claro, las grandes ciudades naturalmente van a tener mucho movimiento. Pregunta, ¿el 9 y el 2 era domingo? Porque veo menos movimiento, no sé si... Sí, hay una cuestión, ahí están las cuestiones temporales acá, semanales, que se empiezan a ver en estas series temporales. Sí, sí. Bueno, y después el resto de las provincias. Y después, obviamente, cae todos a un nivel similar de reducción de movilidad. Ahora,
también otra cosa que se ve es que esta curva tiene mucho ruido, ¿no? Se ve como picos que suben y bajan en todas las curvas. Entonces, otra cuestión acá, cómo manejar el ruido. Creo que se habló ya de la técnica de media móvil que se aplica a series temporales. Y cómo pasamos de este movimiento a estas series así como más suavizadas. La técnica de la media móvil, para quien no la conoce, se basa en lo siguiente. Se va a tomar en las curvas una ventana de tiempo que es un parámetro del algoritmo. En este caso se tomó 3 días. Entonces, por cada uno de los puntos, ¿qué se hace? Se toma el valor actual, el valor del día anterior y el anterior, o sea, 3 días. Se hace un promedio y se vuelve a calcular y se asigna de nuevo el valor. O sea, por cada uno de los puntos vamos a tomar el promedio del día de hoy con los 2 días anteriores. Entonces, de esa forma se reduce esas movimientos, esas subidas y bajadas de mayores frecuencias, y se va suavizando y quedan las frecuencias menores. Bueno, y un poco es eso de reducir el ruido, que quizás ese movimiento de mayor frecuencia se da porque de un día a otro tenemos quizás más dispositivos que otros, tiene que ver más con el sensor y los tipos de datos que tenemos. Entonces, no, bueno, suavicémoslo con que se parezca el día de hoy con el día de mañana y así. La desventaja o digamos el trade-off que hay que manejar ahí es que si usamos una ventana muy grande vamos a reducir más el ruido, pero por otro lado vamos a perder digamos, digamos, velocidad en las curvas, velocidad en reflejar la diferencia de movimiento. Entonces, porque vamos a tomar, supongamos tomamos una semana, recién de la caída esta de acá, deberíamos esperar como una semana para ver el promedio completo de la reducción de movimiento. Si vemos desde acá a acá, esta reducción es más pronunciada y acá se dan como los 3 días de caída. Bueno, este es el primer, listo, reducimos el ruido por media móvil. Después la otra técnica, bueno, no es una técnica, en realidad es una transformación que se hizo para mejorar o entender mejor a los datos. Es decir, sacar un score relativo a un movimiento. Porque lo que termina pasando es que, bueno, tenemos cierto movimiento y después de acá casi que no vemos nada, nos queda todo achatado. Y lo que sí vemos es que a partir de este punto, aproximadamente este punto, que es el 13 de marzo, 13 de marzo que, dicho sea de paso, ahí iban a empezar las clases, el primer arranque oficial. Y de hecho, bueno, justamente pasó eso. Se suspendieron las clases en todo el país. Particularmente el 13 de mayo se dio el primer caso autóctono. Ahí muchos empezamos a trabajar ya en home office. Ya se empezaron a tomar ciertas medidas hasta que llegó el momento de la cuarentena total en una semana después, más o menos por esta fecha. Pero si se ve en esta curva que a partir de este punto es donde más se empieza a caer. A partir de este punto, sí, donde más se empieza a caer. Entonces, ¿qué se hace o qué se hizo? Se tomó antes de esta fecha cuál era el valor promedio de movimiento por cada una de las series. También para comentarles, para tener en cuenta, o no tener en cuenta, mejor dicho, independizarnos de esta componente que existe, que es una componente temporal que se da por las semanas, que hay más movimientos o menos. Una estacionalidad.
Sí, estacionalidad semanal, exacto, gracias. Para independizarnos de ese efecto, entonces tomamos un promedio. Y después cada uno de los días, pasado la reducción de movimiento, lo que se va calculando es cuánta reducción existe en relación a ese promedio. Entonces, si por ejemplo acá andábamos alrededor de los 15 geohashes de movimientos para acá, a este punto de acá, 7,5, en esta fecha andaríamos por el 50% de movilidad en una condición normal de movimiento, ¿no? Y sin peligro de coronavirus, digamos. Entonces, acá es pasado con esa transformación. Entonces, acá lo que se puede ver es que antes del 13, las curvas están centradas en el 0, con valores positivos y negativos, pero centradas en el 0, que sería su promedio, y después empiezan a caer. Y además, bueno, pasarla en esta escala permite ver mucho más en detalle qué fue pasando después de la cuarentena. ¿Bien? Bueno, después otras cosas que esto sí nos pidieron, es decir, separemos a los grupos de movimientos o las reducciones de movimientos en 4 grupos. Entonces, una forma de hacerlo, otra técnica de binning, fue usar, en este caso, una vez que la curva terminó de caer y se estabilizó para esta fecha más o menos, alrededor del 30, se agarró y se separó se agarraron los diferentes scores de las provincias y se armó, se lo separó en cuartiles. Hasta el primer cuartil tenemos este valor de corte, el segundo cuartil, bueno, en realidad sí, tenemos hasta acá el primer cuartil 25%, acá tenemos el 50%, el 75%. Y se arman los cuatro grupos. Y después, bueno, se mantuvo esa escala y la idea era ver si a partir que empecemos a recuperar el movimiento, si se recuperan o no, cómo se va pasando de un grupo a otro por cada uno de las series, de las ciudades. Bueno, con estos grupos están estas visualizaciones, que son las que les pasé, los links. Estas visualizaciones están hechas en Tableau. Hay una materia, creo que es en el segundo año, que es particular de visualizaciones, si lo van a tomar. Yo no la hice, no sé, creo que vos la hiciste, Santiago, ¿no? Sí. Una materia súper importante para esta carrera. Ven también cosas de Tableau, ¿no? Ahí. Y en ese momento, cuando cursamos nosotros, fue recién estaba apareciendo Tableau, así que usamos un poco de R y un par de otras herramientas ahora de JavaScript también, me acuerdo. D3 puede ser que habremos usado. Está bueno. Sí. Pero Tableau sí usamos. Claro, sí. Tableau no es sin programar mucho, digamos. Es menos programar que D3 hay que programar bastante, ¿no? Bueno, entonces con estos grupos, justamente que teníamos marcados acá, se graficó, por ejemplo, en 4 colores, partiendo en rojo donde menos se redujo la movilidad, relativamente, ¿no? En amarillo el segundo grupo, en verde el tercero y en verde oscuro el que más movilidad se redujo. Sobre la interpretación de esto hay muchas cosas para comentar, pero bueno, una de las cuestiones que surgió es que si uno mira el mapa de la izquierda, que es a nivel provincial, y lo compara con la derecha, que es a nivel municipal, a nivel de departamentos,
sí, departamentos y partidos, y en el caso de cada comunas. Pareciese ser que sí, si bien sobre todo acá en Buenos Aires, toda la provincia se la ve en verde como mucha reducción de movilidad, pero si uno mira a nivel de partidos, se lo ve bastante rojo. O sea, como que parece ser que los niveles de movilidad de reducción, o no parece, los niveles promedio de reducción de toda la provincia son bastante menores que geográficamente por cada uno de los puntos. Entonces, nada, una de las explicaciones que existe es que, claro, para tomar este promedio es un promedio ponderado en donde se tiene más pesos a aquellos partidos con más cantidad de habitantes, ¿no? Entonces, lo que tiene que pasar para que ocurra eso es que esos partidos o esas ciudades tienen que tener un nivel de movilidad mayor. Entonces, que eso tiene una lógica o explicación por varios motivos. Primero, porque de entrada ya seguramente tenían más movimiento. No se puede comparar una ciudad con su sistema de transportes públicos y con la distancia que tienen que recorrer. En definitiva, su movilidad será mayor. Y si bien la gente se quedó en su casa, relativamente, o sea, la cantidad de movimiento es igual, porque la gente quizás sigue en la casa, pero relativamente la reducción es mayor porque antes se movía más. Y después que también podría llegar a pasar que existen muchas regiones rurales en las cuales quizás, bueno, no es tanto la reducción de movimientos, porque bueno, tienen que seguirse moviendo en distancias bastante lejanas cuando bueno, por ejemplo, se trabaja en las regiones rurales. Sobre todo, entiendo que cuestiones de alimentos y todo, me imagino que no se paró porque si no, no habría nada en el Leo, supermercado, ¿no? Sí, una consulta, Leo. sí, Estos mapas, por ejemplo, sí. ¿no los cruzaron con datos, ponele, de radios censales del censo 2010, alguna de esas cosas, para saber qué cantidad de gente tenés por departamento también? No está cruzada con eso, pero sí con el que tenemos acá, con el de la derecha. Que justamente es eso, bueno, puede pasar eso. A ver si es cierto o no. Entonces, lo que sí tenemos en este gráfico es, bueno, por cada uno de los municipios, en realidad de cada uno de los departamentos y partidos, cuántos devices tenemos, cuántos celulares vemos nosotros. Entonces acá sí se ve que hay una correlación bien marcada entre más devices, mayor, digamos, reducción del score, mayor reducción de movilidad. O sea, cuando hay pocos, hay una cuestión de mucha variación por una cuestión que tenemos pocos datos, ¿no? Entonces por eso se ve que la curva esta o la cantidad de puntos, mucha dispersión. Pero después se empieza a bajar esa dispersión y se ve esa correlación. Un poco, era para validar eso que decís, sí, exactamente. Sí. Perdón, una pregunta. No sé si entendí mal, pero digamos, para basar el proxy de movilidad se usó la cantidad de geohashes y en un Sí. momento mostrabas que te quedabas con los geohashes únicos. ¿Eso significa que si dos devices estuvieron en el mismo lugar y tienen el mismo geohash, los contás una vez? Sí, pero no, porque dos devices tiene que tener dos geohashes, Ah, perdón, porque lo agrupás por, ok. Te quedás con un dos device geohash ID. por cada device. ¿Cómo? Claro, que lo habías agrupado también por geohash, no solo por ciudad, digamos, y por fecha. Ya lo agrupás por device ID. O sea, vas a Claro. tener dos device IDs y por más que tenga el mismo geohash, se va a contar como, bueno, el primero se movió uno y el otro se movió otro. Entonces son dos dispositivos separados. Sí, Suma dos movimientos, parece bin, Sí, parece geohash. exacto. Sí. gracias. Y Diego, te hago una consulta. Sí. Cada dispositivo que estamos midiendo tiene un lugar que es, digamos, su base, digamos, que pertenece a una comuna o a un partido. Sí. Y en base a eso identificás a qué comuna le imputás esos movimientos, ¿no?
Sí, mira, particularmente para Buenos Aires surgía eso, porque si uno entre comunas, eso me dio la duda. Claro, porque a nivel provincia mucho problema no hay, porque en general no es tanto el movimiento de no es tan común pasar de una provincia a otra, por la distancia es más difícil hacerlo. Pero dentro de comunas existían como varios enfoques. O agarrás y ves, digamos, cuando haces este agrupamiento, este es el enfoque que se dio acá. Cuando haces este agrupamiento, vas a tener, acá se hace por device ID y ciudad, acá poner que sea comunas. Entonces, si este dispositivo estuvo en 2 comunas, va a aparecer en esta agrupación 2 veces. Vas a tener el dispositivo comuna 1 y este dispositivo nuevo con comuna 2. Entonces, lo que vas a ver en ese dispositivo es cuántos movimientos tuvo en la comuna 1 y cuántos movimientos tuvo en la comuna 2. Esa podría ser una de las formas. Perfecto. Si no, la otra es asignar al dispositivo únicamente a la comuna donde más estuvo. O si no, tomar el dispositivo en la comuna donde, sí, la que más estuvo es como decir, bueno, este dispositivo vive en tal lugar. Entonces, considero el movimiento de las personas que viven. Si no, puedo considerar el movimiento de lo que va pasando en la comuna, que sería este enfoque que yo te comenté antes. No sé si se entiende. No, está perfecto, gracias. Pero sí, hay diferentes enfoques. Bueno, sí. ¿Hicieron algo con el ruido de aquellos bordes, aquellos dispositivos que estaban en el borde capaz de 2 GHz? Estos de acá. Sí. Sí, en realidad lo que se hizo se pintó únicamente a partir de un umbral que creo que era más de 50 dispositivos. Ahí se considera un valor válido. Una mejora, yo creo que hubiese sido, en lugar de tomar solo el promedio, como me parece que bastante se hable de eso, en lugar solo el promedio, tomar el promedio con el desvío, y con eso, más la cantidad de dispositivos, se puede calcular un error estándar y así tener un intervalo de confianza. Entonces ahí ya tenés un valor de comparación de un lugar donde tenés un intervalo de confianza menor, y ese valor promedio es más certero, y en este es mayor. Después, cuestiones así para comentar de interpretación, que muchas veces con los datos lo que le va a pasar, acá hay una cuestión muy grande de sesgo también. O sea, en principio, bárbaro. Tenemos una forma de medir el impacto de reducción de movilidad, sí, está bien, perfecto, eso como medido no hay mucha duda. Ahora, ese valor que está reflejando de reducción de movimiento, y está bien, es un buen proxy. Pero acá también estamos tomando únicamente datos, que son muchos, pero estamos tomando de dispositivos de celulares, ¿no? Entonces, dispositivos de celulares que tienen aplicación, entonces son celulares de una gama por lo menos media. Entonces, si tomamos esto, tenemos más representado las clases medias altas, y subrepresentado las clases bajas. Eso también hay que tenerlo en cuenta cuando se hace análisis de este tipo. Sí. Y las marcas de los dispositivos, Leo, ¿las tienen? Sí, eso lo tenemos. Pero eso es una cuestión que nos pasa siempre. Cuando esto en general se hace análisis para armar audiencias de marketing, y en general está muy sobre representado las clases medias altas. Eso sí. Una cuestión es de, claro, quién navega tiene un celular, bueno. Siempre no. Qué buena pregunta. Sí. Con respecto a las horas, viste que vos decís, bueno, tal celular en tal horario estuvo en tal ubicación. Sí.
Sí. ¿Cada cuándo sabés? Porque por ahí estuvo, no sé, a ver, qué sé yo, en el transcurso de media hora pudo haber pasado por un montón de lugares. Sí. ¿Cuál es la Si iba en granularidad auto. temporal? Claro, porque ahí en el ejemplo que vimos había como en 2 horarios, pero cada cuánto, porque eso te da te agrega muchísima información al dataset. Sí. A ver, por ahí no estoy formulando bien la pregunta. ¿Cómo vas tomando la información del movimiento del celular? ¿Cada cuánto tiempo manda, bueno, ahora está en esta estación, ahora está en esta otra, o sigue en la misma? Claro, sí, bueno, esto en realidad nosotros contamos con los datos y eso va a depender del proveedor, es un proveedor que trae los datos. Y también depende de los dispositivos, así que no es muy controlada esa situación, porque si la persona apaga el celular, dejamos de tener información. Si no tiene señal también, entonces no para todos los celulares vamos a tener la misma cantidad de puntos. Y además tampoco sé exactamente cuándo es que emite esa información, si es cuando está usando la app, si lo hace en segundo plano, eso no lo sé exactamente. Lo que sí sé es que hay dispositivos que tienen más información y otros menos. Entonces, la idea de esto es, bueno, tenemos los datos así, ¿cómo hacemos para trabajarlos? Y es más o menos cómo van a trabajar ustedes también con los datos, es cómo, a ver, con la información así como la tengo, ¿cómo la puedo llegar a transformar para que me sirva para tomar una decisión o me sirva para sacar alguna interpretación de estos resultados? Es esa un poco la idea, sí. Perdón, una pregunta. Claramente yo miro el mapa y decís, acá hay un tema también de privacidad. Sí. ¿Cómo haces que no se puede hacer una ingeniería reversa de decir, ok, yo tengo, en base a ese identificador único que mostraste, la posibilidad de saber quién es el dueño del teléfono? Más allá que podés inferir probablemente con suficiente información quién es la persona a la cual corresponde cada teléfono. A ver, bueno, primero que estos datos son privados, no son datos públicos, así que por eso justamente, como vos estás comentando, si esto estuviese públicamente, se podría llegar a hacer esa ingeniería inversa y bueno, saber dónde viven las personas y conocer sus movimientos, justamente es información privada. Y después lo otro es que se tiene a nivel de dispositivo. Ahora, esos identificadores, si bien se mantienen, digamos, si bien se mantienen un día, cada tanto pueden rotar. Entonces, digamos, tenemos los identificadores acá. Tengo este identificador y podría llegar a hacer que rote. En el caso particular de los celulares, no lo sé. En el caso de las cookies, que es cuando uno entra a un determinado sitio, pasa que la cookie tiene una fecha de vencimiento y además, si uno borra las cookies del celular, las cookies del navegador, este identificador del dispositivo se actualiza. Por lo tanto, quizás podés identificar a un determinado usuario, como vos decís, porque lo rastreé, pero después por ahí lo pierdo, ¿no? Pero es más o menos ahí está la situación en cuanto a la privacidad, sí. No, lo que no se puede tener, pero eso es una cuestión ya legal, es tener asociado el identificador en una base de datos con un DNI o un email de una persona, por ejemplo. Pero eso sí lo tiene el que generó los datos. El que generó los datos lo tiene, sí, exactamente. Y él lo que tiene que hacer es callarlo. De hecho, bueno, de hecho, él mismo también debería guardar los datos hallados si es que tiene información que tiene, digamos, cuestiones de privacidad. Tiene que hallarlo, entonces no debería. O sea, tiene que tener asignado un valor a ese DNI, a ese email, así como tenemos estos Device ID, pero no puede guardar el DNI. Es lo mismo que cuando en un sitio determinado uno genera un password,
lo que tiene que hacerse es guardarse el lugar de ese password en una base de datos, se tiene que guardar hashado el valor, no el password, para que la empresa lo pueda ver y utilizar esa información que es privada tuya. En general así se maneja la privacidad. Cuestiones con el celular, lo que termina pasando es que, yo por lo que entiendo es que estos datos vienen de aplicaciones que tienen publicidad asociada, entonces tiene un espacio publicitario. En ese momento se tiene que imprimir una publicidad. Entonces la aplicación lo que hace para imprimir esa publicidad es, se pasa información de, digamos, en este caso coordenadas geográficas, pero también podría ser otros datos del celular. Por ejemplo, el modelo, como recién decía Santiago, para ver si se puede optimizar con esos datos esa publicidad y también al celular que le llegue una publicidad que sea más relevante para esa persona, digamos, tener los datos de posición geográfica es obviamente muy relevante para una publicidad, ¿no? Bueno, no, sí. Para limpiar un poquito, a ver si más o menos entendí, el algoritmo GeoHash lo que hace es mapear, digamos, pares de latitud y longitud a un GeoHash, ¿no? O sea, yo puedo tener varios pares de latitud y longitud que mapean a un mismo GeoHash. Sí. Y respecto de eso, y linkeándolo un poquito con el tema de ruido y lo del Labo, tener, digamos, un GeoHash de mayor precisión sería como utilizar más bins, digamos, eso sería más o menos el exacto. Sí. Y en ese caso, un poquito respecto del trade-off que hablabas, para aclarar el tema del trade-off, si tengo mayor precisión, digamos, o un GeoHash de mayor precisión, o uso más bins, entonces ahí, digamos, o sea, la pregunta es si suavizando me saco de encima del ruido, pero lo que pierdo es precisión, ¿serían los datos? Podés llegar a perder, eso sí, es un trade-off. O sea, perdés precisión o manejás, bueno, eso depende, como decía originalmente, al comienzo, es saber la precisión de tu dispositivo, digamos, en este caso del celular y el GPS. El GPS tiene precisiones de metros, puede llegar a darte una diferencia de dónde estás a unos 5 o 10 metros de distancia. Si uso distancias menores a 5 o 10 metros, ponele que quieras tener precisiones a nivel centímetro. Y bueno, está bien, el instrumento no tiene la precisión que vos le querés dar. Entonces mejor, en ese caso, trabajar en un bin más grande que esté por encima de la precisión o que esté en el mismo nivel de precisión que tenga tu instrumento. Entonces, esa es la primera cuestión. Limpiar esos ruidos que se generan por la precisión de un instrumento. Y después acá hay unas ventajas particulares de cómo procesar esta información y ganar en procesamiento, ¿no? Y otra cuestión es el tamaño que se va a usar de GeoHash, tiene que ver con el dominio que se está aplicando también, ¿no? Si quiero ver la movilidad de las personas, me parece que ya es bastante adecuado trabajar a nivel de cuadras, cuántas cuadras se mueven. Me parece que para un análisis de la población no tiene mucho sentido saber si yo estoy en el living y paso al baño, ¿no? Y me corrí 4 metros. Entonces, teniendo en cuenta eso también, digo, bueno, trabajamos a nivel de cuadra y tenemos, por eso, no solo reducimos el ruido, sino que nos aproximamos al problema que queremos atacar. Es un poco la idea, sí. Hubo otro análisis que no es de este mapa, que también utilizar GeoHashes facilita bastante en análisis.
Por ejemplo, era con esto en relación a la distancia social, el distanciamiento social. Lo que quiere verse es, o lo que quería verse es, bueno, sobre todo las personas que vinieron de Seiza. Bueno, las personas que vinieron de Seiza, no se sabe de qué país vino, pero bueno, ni siquiera se sabe si es que vino de algún lugar de Seiza, quizás solo pasó por Seiza. Bueno, pero los dispositivos que anduvieron al principio de mes, por ejemplo, en Ezeiza, a ver cuántos contactos tuvo con otras personas, y a su vez esas otras personas cuántos contactos tuvo con otras. Entonces, para ver tener alguna medida de en qué velocidad se puede llegar a propagar al virus, y con la hipótesis que el virus sea muy contagioso, que es la hipótesis que todo el mundo maneja, ¿no? Y con la hipótesis que puede estar bueno eso para espacializar el problema, porque uno sabe cómo se reproduce, sabe cómo es la tasa esa de reproducción, pero no lo tiene espacialmente explícito eso. Entonces, exacto, por ahí con eso uno puede saber cómo es esa dispersión a nivel regional, a nivel ciudad. ¿Y se hizo ese estudio? Sí, ese se hizo. Pero digo, vos tenés un punto particular y vos imagínate con todos los usuarios y tengo que calcular. O sea, lo que calculábamos ahí es a ver si tal persona estuvo cerca de esta otra persona. Entonces, para hacer eso, la forma más trivial de hacerla es agarrar y comparar cada punto con toda la base de datos y calcular la distancia de todos los puntos, lo cual es una monstruosidad eso. Si se utiliza el geohash, y quizás un geohash todavía menor a de una cuadra, tomar niveles de, por ejemplo, 5 metros, ver si dos dispositivos estuvieron en el mismo geohash más reducido por una determinada cantidad de tiempo, si ahí podríamos contabilizar un contacto de dos personas. Igual ahí hay una cuestión que obviamente que no se tiene en cuenta la distancia. Digamos, si estoy en un edificio no vamos a ver si la persona efectivamente estuvo cerca, pero por lo menos otra aproximación que se puede hacer gracias a los geohashes. ¿Te puedo hacer una pregunta de Spark? Sí. ¿Tenés el slide ahí? Sí. ¿Esa división hay que programarla o lo hace automáticamente? No, eso lo hace automáticamente. Sí. Eso es como, por eso es como si fuese un sistema operativo que maneja ahí todos los archivos y lo que sí tienes que programar son las operaciones que vas a realizar. Por ejemplo, si yo quiero agrupar por Capital Federal, que tengo mucha más información que, no sé, que en una provincia, ¿puedo decir que nodo 1 y nodo 2 trabajen con Capital Federal, algo así, o lo maneja todo Spark? No, claro, no. Esa asignación la maneja Spark. Sí, uno puede configurar ciertas cuestiones, configurar memorias, cuál es la asignación que se va a hacer a cada nodo, ese tipo de cosas, sí. Y darle los datos como medio ordenados para que le sea más fácil todo lo que es la división y juntar toda la información, ¿o tampoco? Sí, de hecho, esto sirve. De hecho, se recomienda guardar los datos ordenados en un formato que se utiliza, se llama Parquet, que es como si fuese un CSV, pero está más especializado para esto. Es recomendable guardarlo así, sí. Ok, gracias. Bueno, ya por una cuestión de tiempo me parece que mejor ir cortando, ¿no? Sí. Buenísimo, Leo. Si estuviésemos en clase te aplaudiríamos. Gracias, che, gracias. Yo te aplaudo. El otro día está...